Queridos hermanos y hermanas, llegamos al domingo en que la Iglesia celebra la transfiguración del Señor, uno de los misterios del Rosario que quiso introducir el Papa Juan Pablo II. Y en el Evangelio de la Santa Misa que escucharemos en el templo, se nos relata este pasaje de la vida de Cristo que es muy importante para nuestra esperanza y para nuestra certeza de quién es el Señor y de la vida futura. En aquel tiempo Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, y subió con ellos a una montaña alta y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaban asustados y no sabían lo que decía. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Y de pronto al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: No cuenten nada de lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Y esto les quedó grabado, y discutían qué querría decir aquello de resucitar entre los muertos. Un pasaje conocido, queridos hermanos, pero un pasaje lleno de enseñanzas para nosotros. El Señor quiere dar una muestra a sus discípulos de su divinidad. Ellos las conocían, habían visto sus milagros, habían visto resucitar muertos, habían visto a ciegos comenzar a ver, habían visto a cojos, pero dudaban, como nosotros, dudaban de quién era verdaderamente este Señor que les había enseñado durante todos estos tiempos. Y Jesús sabía también que vendrían momentos duros, momentos difíciles, momentos de abandono, como los tenemos nosotros en la vida. Momentos en que uno puede dudar de la presencia y de la acción de Dios entre nosotros. Y entonces los lleva a un lugar apartado y les muestra su divinidad. Y aparece conversando con los grandes del Antiguo Testamento, Moisés y Elías. ¿Qué nos dice a nosotros esto? Nos dice a nosotros que en las dificultades de la vida tenemos que tener certeza de que el Señor está con nosotros, de que Él nos asegura su presencia cuando nosotros lo buscamos. El que no busca a Jesús difícilmente lo encuentra. El que lo busca y se hace encontradizo con Él, lo tendrá siempre cerca. Quedaron los discípulos removidos, tanto que Pedro, dice el Evangelio, sin saber un poco lo que decía, dijo: hagamos 3 tiendas y quedémonos aquí. Era un lugar ideal. Veían la divinidad del Señor, veían a los antiguos profetas que como buenos judíos conocían muy bien, a Moisés, el guía del pueblo de Israel, y veían a Jesús conversando. El Señor quiere decirnos 2 cosas muy concretas. La primera es que Él camina con nosotros, Él está con nosotros, Él nos cuida, Él vela por nosotros. Cuando a ti, en medio de los avatares de la vida, te venga un momento de dificultad, de decaimiento, de pensar que las cosas van muy mal, de pensar que no tienen solución, ahí está el Señor transfigurado y te dice: soy yo, no temas, estoy contigo. Nos reaviva la virtud de la esperanza de la presencia de Dios entre nosotros y sobre todo la esperanza de la vida futura, la esperanza de que somos caminantes hacia una patria definitiva, que todas estas cosas de la tierra, por muy bellas que sean, por muy atractivas que nos parezcan, son simplemente pasajeras y se dejarán de estar. Y la segunda cosa, este momento dura un instante, es una visión, es una confirmación.
no es el estado habitual de los discípulos. Los apóstoles y los discípulos tendrían que salir después de la resurrección de Cristo, como el Señor se lo anuncia, a ellos mismos a anunciar el Evangelio. La iglesia no es un pequeño coto donde nos encerramos, cada uno a vivir su fe con las personas conocidas, amigos, familiares, sino que por su naturaleza, como nos está diciendo el Señor, el Papa Francisco, en la jornada de la juventud que está teniendo lugar en este momento en Lisboa, a tantos miles, millones de jóvenes que están ahí, hay que salir, hay que mostrar nuestra fe, hay que atraer con nuestra coherencia. Nuestro lugar no es el monte de la transfiguración, nuestro lugar es el mundo. Recordaba el Papa en el primer discurso, primera homilía de llegada a Lisboa, a Portugal, que es fácil quedarse algunas veces encerrado en esa mundanidad, en ese mundo que nos envuelve, y es difícil algunas veces mostrarlo. ¿Y cómo se muestra el Señor? Se muestra en tu vida con la coherencia, con la fe, con la vivencia de la fe en medio del mundo. Estamos hechos para el mundo. No somos mundanos. No nos dejamos llevar por la mundanidad espiritual, una cierta idea espiritual de Dios presente entre nosotros. No, somos anunciadores de Jesús. Somos misioneros y discípulos de Jesús. Saquemos de este momento de la vida de Cristo y de su enseñanza a los apóstoles dos ideas claras. Una, que hay esperanza y que vivimos cara al Señor y que Él está con nosotros, particularmente en los momentos negros y difíciles que todo hombre y toda mujer pasa en esta tierra. Y segundo, dispongámonos a salir al mundo, a salir a anunciar al Señor, con nuestro ejemplo, con nuestra vida, con nuestra palabra cuando es necesario, porque el mundo necesita de Dios. Un mundo que abandona a Dios es un mundo que se pierde y, como nos han explicado muchas veces, y lo ha explicado el Papa Francisco estos días, se deshumaniza. Un mundo que pone a Dios al centro, establece una relación con Él, y al relacionar nosotros con Él, y hablarle cara a cara como Moisés le hablaba en el Antiguo Testamento, nos abrimos hacia los demás, y vemos las deficiencias y las dificultades de nuestro mundo, y con la fe cristiana, con nuestro ejemplo, con nuestro trabajo, y sobre todo con la gracia de Cristo, nos disponemos a transformarlo. Pidámosle a la Madre de Dios en este día de la transfiguración que mantenga viva nuestra esperanza. Digámosle, como decimos con aquella canción que quizás tú conoces muy bien, a la Virgen: mantén el ritmo de nuestra espera para seguir sirviendo al Señor, y al servir al Señor, servir al prójimo. Con mi afectuosa bendición.